Hola, estamos en la asignatura de Filosofía de primero de bachillerato. En la unidad 1 habrás visto ya la definición etimológica y la definición real de filosofía que está en el libro de texto, en el libro online que estamos utilizando. Me gustaría en este clip agregar la noción de definición existencial de filosofía, es decir, la definición de la filosofía que hace referencia a la existencia humana, ¿no? ¿Por qué? En cierta medida porque la existencia del ser humano como ser vivo es una existencia radicalmente distinta a la de los otros seres vivos, porque el ser humano es un ser que es consciente de que va a morir, puede percibir, puede adelantar la certeza de la propia finitud, de que nuestra vida en algún momento se acabará, ¿no? Entonces, en ese sentido ya Platón afirmaba que la filosofía es una meditación sobre la muerte, una meditatio mortis. El mismo Cicerón, ya pensador del periodo romano, afirmaba también que la filosofía es una especie de comentario sobre la muerte, una commentatio mortis, ¿no? Que toda filosofía en el fondo se define por cómo ese pensador se planta ante el tema de la muerte, ¿no? Evidentemente la muerte no la entendemos simplemente, como decía anteriormente, como la simple finitud de todo ser vivo que en algún momento perece, sino en el hecho de que el ser humano es el único ser que puede percibir, que puede saber que va a morir. Y eso cambia radicalmente el modo de existencia del ser humano respecto de los otros seres vivos, ¿no? Un filósofo español del siglo XX, fallecido en 1960 y pico, también afirmaba que la filosofía se define, a los filósofos se los define por el modo en que meditan sobre el tema de la muerte, ¿no? Evidentemente esta meditación sobre la muerte que hace la filosofía no es una cosa lúgubre, no es una cosa de personas ahí trastornadas, que sufren, que están torturándose con el tema de la muerte, sino una reflexión vital, existencial, por eso estamos hablando de definición existencial, del hecho de que sí, el ser humano es un ser que es consciente de que va a morir, y eso de algún modo transforma completamente cómo él quiere enfrentarse a la vida, ¿no? Y las respuestas evidentemente pueden ser muy variopintas, ¿no? Ya los antiguos, Epicuro afirmaba, ¿para qué pensar sobre la muerte? Y hacía una especie de juego dilemático, ¿no? ¿Para qué pensar sobre la muerte si cuando ella está, cuando aparece la muerte, cuando ella está, yo ya no estoy, y mientras yo estoy vivo, la muerte no está conmigo? Es decir, jugaba retóricamente con la idea de que nunca coincidiré con la muerte, por lo tanto, ¿para qué pensar en ella, no? Esta idea clásica, ya presente en algunos pensadores griegos, también está presente en la cultura a veces del rock and roll, ¿no? De vivir al límite, vive rápido y muere joven, ¿no? Afirmaban algunos movimientos punk en el siglo XX. Y hace referencia justamente a eso, a algo muy profundo en el ser humano que es, y que en la adolescencia, donde ya nos podemos plantear estos problemas vitales respecto de qué tipo de vida queremos darle a nuestra existencia y qué tipo de existencia queremos darle a nuestra vida, la reflexión sobre la muerte ocupa un lugar único en la capacidad del ser humano de pensar el mundo, ¿no? Dios quiera que no, pero probablemente ya en tu vida has conocido la pérdida de algunos seres queridos, ojalá tengas vivos a tus abuelos, pero tal vez conocerás ya algunos amigos que tal vez han perdido a algún familiar. Entonces ya de algún modo la presencia de la muerte es algo que merece ser meditado y que merece ser pensada en nuestra vida respecto de la certeza de que no siempre estaremos aquí y qué tipo de vida queremos adoptar, ¿no? Entonces, esa es una primera definición existencial de filosofía como meditación sobre la muerte, que ya te digo, está presente desde los autores antiguos, pasando por todo el periodo medieval, moderno e incluso contemporáneo. Y en ese sentido es una definición existencial porque todos los seres humanos, estudiemos o no filosofía, nos planteamos el tema de nuestra existencia, el tema de la finitud y el tema de qué tipo de vida queremos llevar, ¿no? Por eso Aristóteles dice que todos los hombres desean saber y en cierta medida todos los seres humanos son naturalmente filósofos. No porque todos tengan que estudiar la carrera de filosofía, y en ese sentido la filosofía como asignatura es muy peculiar, ¿no? Porque mientras uno puede estudiar física y no por eso decir que todos los seres humanos son físicos o todos los seres humanos son ingenieros o todos los seres humanos son médicos, porque son profesiones específicas y hay que tener estudios específicos, la filosofía tiene una parte similar a esas carreras en el sentido de que hay una disciplina especializada, hay una carrera de grado de filosofía y hay un modo de investigar los problemas propios del estudio filosófico, pero en un sentido existencial, en tanto que todo ser humano es un ser racional, es un ser que es capaz de ver su vida sabiendo que en algún momento se va a acabar y ante eso decide dar una respuesta. Si quiero reflexionar sobre estos temas, no reflexionar ya es una respuesta, decidir no pensar sobre estos temas. En ese sentido decía que la filosofía
no se comporta simplemente como una asignatura o como una disciplina y como una profesión, sino que vitalmente, aunque tú decidas estudiar en el futuro lo que decidas estudiar y el walk of life, el camino de vida que quieras llevar, en algún sentido la filosofía te va a tocar a ti también, como a todo ser humano, en la medida en que decidas darte respuesta a una de las preguntas fundamentales, una de ellas, el hecho de saber que vamos a morir, ¿no? Ya decían también los antiguos, incerta omnia sola mors certa. Todo es incierto, todo es incertidumbre, la muerte es nuestra única certeza. Si viviré mucho, si viviré poco, si podré ver a los hijos de mis hijos, es decir, si podré ser abuelo, nada de eso lo sé. Si podré mudarme, si podré cambiar de coche, todo eso son futuribles, dependerán algunos de mis decisiones, otros no, pero en el fondo no tengo certeza de esas cosas. Pero de lo que sí tengo certeza es que tarde o temprano mi vida se acabará. No estaré aquí eternamente, ¿no? Ni tú ni yo, ¿no? Entonces, ante esa certeza de saber que nuestra vida en algún momento se acaba, merece la pena reflexionar sobre qué tipo de existencia le queremos dar a esos años, si Dios quiera que sean años, de vida que tenemos, ¿no? Esa es la primera definición existencial de filosofía. Filosofía como meditación sobre la muerte. Hay dos definiciones existenciales más que describiré brevemente. Una de ellas, y en este sentido no será incorrecta tu respuesta cuando te pregunte, dime y explícame las definiciones de filosofía, las definiciones existenciales. La filosofía es un saber inútil. E inútil en el sentido literal del término. La filosofía no sirve para nada, ¿no? Aquí tengo un destornillador. Evidentemente, un destornillador es algo útil. Sirve para, pensemos, usos nobles y adecuados, ¿no? Para atornillar un tornillo en la pared y demás, ¿no? Esto también es un útil, es un mando, ¿no? de televisor. También sirve para cambiar de canal. De hecho, no solemos pensar mucho en los mandos, simplemente cuando tal vez queremos cambiar de canal o encender, ¿dónde está el mando, no? Aquí tenemos, se diría en Argentina, silver tape, las cintas estas, que también es algo útil. Y en algún sentido, si bien estas cosas son útiles, el nivel de utilidad varía, ¿no? Esto es mucho más versátil. Puede servir para pegar cosas, ¿no? Y uno puede necesitar arreglar la tienda de campaña, arreglar una piscina de estas de plástico, pegar una parte de un libro, pegar un cable, o sea, son múltiples los usos. Esto también es útil, pero su uso es mucho más restringido. Sí, me será útil en la medida en que necesite atornillar un tornillo en la pared o en algún sitio, ¿no? La filosofía decimos que es inútil en el sentido de que no sirve para nada. Pero aquí se da una paradoja, ¿no? Las cosas más importantes de la vida en el fondo son las más inútiles. Repito, las cosas más importantes de la vida son las más inútiles. O dicho de otro modo, las cosas más valiosas de la vida son las más inútiles. Dicho de otro modo, las cosas más útiles son las menos valiosas. ¿Qué significa ese juego de palabras? Esa relación asimétrica, inversamente proporcional entre la utilidad y el valor de algo. Que las cosas las valoremos por su utilidad significa en algún sentido, significa que las estamos queriendo transaccionalmente, ¿no? Como si fuera una especie de regla de transitividad. Esto yo lo quiero, es un útil, en la medida en que me sirve para el fin para el cual está pensado, para atornillar. En la medida en que no estoy necesitando atornillar nada, un destornillador me resulta de muy poco valor. Pensemos una foto de un ser querido, ¿no? O sea, una foto de un ser querido, si es un ser querido, es algo en cierta medida inútil. O sea, ¿para qué te sirve una foto? A veces, bueno, si es un ser querido, justamente no la usarías, por ejemplo, no sé, para pintar por detrás, para anotar la lista de la compra. No la utilizarías como marca página, justamente porque sería un poco ahí desagradable, ¿no? Es un poco indigno que si tú estimas a ese ser querido y si está fallecido, que estés utilizando la foto para usos tan ordinarios de un papel, ¿no? Como un marcapáginas en un libro, para anotar la lista de la compra. Son como cosas de muy poco valor para el valor que le das afectivamente a esa foto, ¿no? Sin embargo, un papel que tuviera una foto de una campaña de publicidad puede ser un borrador, y si tiene un espacio en blanco para escribir, ahí podrías escribir y no lo verías como algo incómodo, como algo desagradable, ¿no? Entonces, la foto de un ser querido es totalmente inútil, pero sin embargo la valoras en sí mismo. ¿Por qué? Porque está expresando una relación de valor hacia la persona representada en esa foto, ¿no? El afecto de tus padres o el afecto de tu abuela, en cierta medida,
será más genuino en la medida en que lo quieras no por la utilidad que te den, no por si te dan la paga, ¿no? Muchas veces en la adolescencia apelamos a estos recursos, ¿no? De vamos preparando la jugada, ¿no? Sabes que el fin de semana necesitas tal vez una extra de la paga o necesitas dinero para algo y entonces ya empiezas como a mostrarte delicado con tus padres desde el lunes, desde el martes. Llega del trabajo, papá, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estás? ¿No? Haces la cama, ¿no? Y tu padre ahí se queda como, ¿viste? Qué atento que está, ¿qué le está pasando? Y en realidad tú sabes que es que le quieres pedir hasta el fin de semana y vas preparando para que, mira, papá, si estuve haciendo todo esto durante la semana. Entonces, evidentemente ese modo estratégico, táctico de expresar afectos, en realidad más que afecto es una manipulación. Estás preparando un tipo de relación para obtener un beneficio, ¿no? En ese sentido, cuando hacemos eso, estamos viendo a nuestros parientes como útiles, es decir, como cosas que nos sirven para otras cosas. En realidad no estás valorando a tu padre o a la persona con quien estás haciendo esto, también puede pasar con amigos, sino que estás buscando el fin y estás utilizando a esa persona como un mero medio, como un mero instrumento para llegar a otra cosa, que es la que realmente valoras, el dinero que te pueda dar o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando decimos que la filosofía es un saber inútil, estamos diciendo que justamente en la medida en que no sirve para nada, y yo te soy sincero, yo no he estudiado filosofía para ser profesor de filosofía, yo no he estudiado filosofía para llenarme de pasta, evidentemente no sería una decisión muy razonable y estratégica si mi fin hubiera sido obtener dinero simplemente en la vida, estudiar filosofía. Hay otras carreras, otros desarrollos profesionales aparentemente más conectados, más adecuados con la obtención de beneficios económicos. Sin embargo, yo estudié filosofía por el valor que tiene la filosofía en sí, ¿no? Y en ese sentido, la relación entre utilidad y valor es inversamente proporcional. Cuando las cosas son más valiosas, son más inútiles, porque tú las quieres en sí mismo, no por lo que te pueden dar, ¿no? El afecto que tú tienes a una persona te darás cuenta que es sincero porque eres capaz de sostener ese afecto en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, ¿no? Es decir, tú valoras a esa persona, a eso, por lo que es en sí mismo y no por los beneficios que te pueda dar, ¿no? Por eso, evidentemente, cuando yo no necesito ya atornillar nada, esto lo guardo y lo descarto, ¿no? Y de hecho, las cosas que son instrumentos, las cosas que son útiles, son también manipulables. Es decir, que las podemos tener en la mano, que las podemos manipular, que las podemos manosear, ¿no? Y no está mal con un instrumento hacer eso. Lo que está mal es pretender manipular, pretender cerrar a la mano aquellas realidades que se resisten a ser manipuladas, ¿no? Las realidades de las personas humanas, las realidades de los valores en sí, ¿no? Entonces, cuando decimos que la filosofía es un saber inútil, estamos diciendo que justamente porque no sirve para nada, es máximamente valiosa, porque no la estás queriendo como si fuera un instrumento para obtener otra cosa, sino que la estás queriendo por lo que es en sí mismo. Entonces, segunda definición de filosofía, la filosofía como un saber inútil. Y la moraleja es que a pesar de esa verdadera inutilidad, la filosofía no busca nada, te termina dando concomitantemente, de modo no directamente intentado, ciertos bienes que la hacen ser valiosa en sí misma, ¿no? Así como una amistad genuina con una persona, tú lo quieres por lo que esa persona es, no por los beneficios que te pueda dar, porque te invita a su casa de campo o lo que fuera, ¿no? Sino que porque lo quieres genuinamente, obtienes beneficios de esa amistad, el que te ayude tal vez en momentos de dificultad, que ese amigo te ayude en una asignatura o que eso que te pueda invitar a unas vacaciones, pero esa amistad será genuina y será valiosa en la medida en que no lo quieras por esas utilidades, por esos instrumentos o beneficios que surgen fruto de esa amistad, ¿no? Entonces esto no lo olvides y como ves es muy importante para la vida el darte cuenta que las relaciones de utilidad y las relaciones de valor son muy distintas. Y la lección final es que a los instrumentos hay que quererlos como instrumentos y a las cosas valiosas hay que quererlas como valores, ¿no? No hay que de algún modo bifurcar, prostituir la relación entre una cosa y otra, ¿no? Una relación de obsesión valorativa sobre un instrumento lleva a lo que es el fetichismo, ¿no? Personas que, no, yo necesito este tornillo, o sea, no, es que yo quiero el tornillo, el destornillador específico para atornillar, ¿no? Entonces ahí ya hay una especie de relación desordenada hacia un instrumento donde se le está queriendo ya como si fuera un fin en sí, cuando en realidad la realidad de este objeto es ser un instrumento, servir para otra cosa. Y lo mismo puede pasar con las relaciones humanas, con las relaciones afectivas, ¿no? Tener en cuenta que a los seres humanos deben ser queridos realmente por lo que son y no como instrumentos para conseguir otras cosas, ¿no? Y la tercera definición existencial de filosofía vamos a definirla como la importancia de una vida pensada. Entonces, definiciones existenciales de filosofía, tres perspectivas, tres tipos, tres aristas.
la filosofía como meditación sobre la muerte, la filosofía como un saber inútil y la tercera, la filosofía como la importancia de una vida pensada. Está evidentemente vinculada a la primera, ¿no? Es decir, solo el ser humano sabe que va a morir y solo el ser humano es un ser racional que puede establecer objetivos respecto de la vida que quiere tener, ¿no? Y en ese sentido, lo propio, lo específico de la vida humana, de todo ser humano, es el ser capaz de plantarse ante la vida tratando de resolver algunas preguntas fundamentales para ver el tipo de persona que queremos ser, ¿no? Si no te planteas qué tipo de persona quieres ser, va a ser muy difícil que puedas decidir qué aspectos de tu carácter y de tu personalidad quieres fortalecer y qué otros aspectos quieres desterrar porque sabes que no son buenos para ti. Y con esto cerramos la primera parte. Muchas gracias.